Buenos días, hermanos, bendiciones. Quiero, hermanos, que usted se imagine o piense en un lugar donde usted haya estado antes y que usted dice, ese lugar es mi favorito. Recuerde el lugar donde, ¿verdad? Tal vez algún día usted ha estado, que es su lugar favorito, hermoso, el mejor ambiente que usted pueda experimentar. Piense en el lugar donde usted cree, este es el mejor lugar del mundo para mí. Tal vez pueda ser una playa, tal vez pueda ser algún lugar en la montaña, quizás la casa de algún familiar, quizás la casa de sus papás, si es fuera el caso. No sé, quizás algún hotel donde alguna vez usted haya ido y usted dice, ay, aquí yo me siento tan bien que cada vez que puedo voy. Entonces, piense en ese lugar donde usted ha estado, que para usted es el mejor lugar del mundo. Y donde cada vez que puede, usted piensa en ese lugar. Cada vez que usted puede, usted dice, aquel lugar. Y usted hasta sueña despierto. Lo extraña y hasta muy adentro en su corazón usted puede decir, yo quisiera vivir ahí. Muy bien, una vez que ya tiene el lugar, me imagino que tal vez si lo tenga, piense entonces en una persona que le cae bien, que es súper agradable y que usted disfruta estar con esa persona. Ahora, espero que quizás está casado esa persona sea su cónyuge, ¿verdad? Am, pero tal vez pueda ser su hijo o no importa, en familia queremos estar con tal persona. Es amable, cocina bien, ah, le compra cosas, quizás hasta hace los mejores chistes, lo hace sentir especial, etcétera, etcétera. Piense en una persona con la que usted realmente se siente bien. Ahora, imagine aquel lugar que usted se imaginó antes o que pensó que se acuerda de ese lugar con esa persona. Es como el paraíso, ¿no? Es el mejor lugar para mí del mundo, con la mejor persona con la que yo pudiera estar. Qué bueno sería estar ahí con esa persona y habitar ahí en ese lugar. Bueno, hermanos, esta mañana yo quiero hablarles de un lugar mejor que ese que usted pensó y una mejor persona con quien usted pudiera o quisiera estar. Ese lugar es la presencia de Dios y esa persona es nuestro Padre Celestial. Yo creo, hermanos, que por mucho tiempo ya hemos estado experimentando situaciones donde podemos decir, ya no hay lugares buenos donde podamos estar. Ya no hay, al menos que fuéramos a ese lugar donde, que usted pensó. Pero en general en nuestra vida, las circunstancias y en general todo lo que hemos estado viviendo, podemos decir que ya no hay lugares buenos donde podamos estar. Hay estrés por todo lado, um, porque hasta si fuéramos a un restaurante, digamos que vamos a un restaurante, ¿verdad? Bueno, vamos a un restaurante a estar tranquilos, a cambiar de ambiente quizás. El lugar por sí solo está lleno de estrés y con solo llegar uno y tener que entrar con una mascarilla y lavarse las manos y eso ya no es un lugar de estar tranquilo, agradable. Hay estrés por todo lado, hay malas noticias por donde sea que nos asomemos. Malas noticias por todos lados. El ambiente en el mundo no es un ambiente como lo conocíamos.
La paz se ha ido, el amor ya no está. Quizás hay un poco de solidaridad, pero no hay ese amor. Y el gozo, hermanos, se intercambió por tristeza y muerte. Y hermanos, este es el mundo en el que vivimos hoy en día. Porque, bueno, claro que sí, tal vez ese gozo que sentía uno de vivir ahora se intercambió por la tristeza y la muerte que hay constantemente anunciándose por todos lados. Y quizás no nos hemos dado cuenta del ambiente del mundo en el que estamos viviendo en este momento. Porque la verdad es que ha sido bastante sutil cómo ha cambiado el mundo. Ha sido sutil, pero a la vez bastante brusco, la forma en la que el mundo cambió. Y es por eso que, claro que sí, nos sentimos como sea que nos sintamos, pero a la vez no nos hemos dado cuenta. O no hemos estado tan conscientes. Porque ¿cuántos pueden decir que se sienten constantemente, puedan sentirse pesados? Nos sentimos hostiles. Puede ser que nos sentimos sin gozo muchas veces, tristes, y hasta de repente nos podemos sentir sin esperanza. En la vida en la que nos encontramos, en el ritmo de vida en que estamos en este momento, nos sentimos de esta forma. Y hermanos, es así como el enemigo quiere que nos sintamos. Estos son los sentimientos que el enemigo anda regando por todos lados para que nos sintamos de esta forma. Ese es el corazón de nuestro enemigo, que nos sintamos así. Cada uno de estos sentimientos, hermanos, escuche bien, es lo contrario de lo que Dios nos ha prometido. Cada uno de estos sentimientos es lo único que ofrece el mundo. Y es por eso, hermanos, que esta mañana les vengo a hablar de la presencia de Dios. De ese lugar que es mejor que cualquier lugar que usted pudo haber pensado en el mundo, que ya ha estado o que quisiera estar. Porque, hermanos, todas estas situaciones, todos estos sentimientos y adversidades que experimentamos en este mundo, bueno, es lo que Satanás quiere para nosotros, pero hermanos, es lo que tenemos que cambiar por la presencia de Dios. Yo esta semana, cuando estaba orando y pidiéndole al Señor, orando para preparar el mensaje de esta mañana, yo le decía: Dios, yo creo que necesitamos alguna palabra de aliento, alguna palabra que nos fortalezca. Porque hay tanta negatividad constantemente a nuestro alrededor que ¿qué podemos hacer entonces? Y bueno, hemos estado hablando de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Y yo le decía: Dios, nos has estado hablando mucho de qué tenemos que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tenemos que comportarnos de esta forma. Pero de alguna forma, Dios, necesitamos un respiro. Y entonces el Señor me dio esta palabra de que entonces necesitamos habitar en la presencia de Dios. Como decía antes, ese lugar que quizás nos encanta y nos sentimos bien, muchas veces muy adentro de nuestro corazón decimos: yo quisiera irme a vivir ahí. Y ¿verdad? A veces cuando uno se va de vacaciones, ya sea a la casa de algún familiar o algo, y todo es tan bonito, ¿verdad? Todo, porque uno no hace nada. Si es la casa de un familiar, le sirven a uno, hacen la comida, y uno, perfecto, yo quisiera vivir aquí. Pero hermanos, la presencia de Dios, aún en medio de nuestra rutina, aún en medio de lo que estamos viviendo, podemos habitar en la presencia de Dios. Porque esto es lo único que ofrece el mundo. Ahora veamos, nada más para entenderlo un poco mejor, de una forma individual. Cuando una persona se aleja de Dios, empieza a sufrir todos estos sentimientos.
Cuando alguien se aleja de Dios personalmente, se empieza a sentir triste, se empieza a sentir solo, se empieza a sentir amargado y un montón de cosas más. Entonces, hermanos, con eso en mente podemos ver que en general el mundo, en su mayoría, los habitantes de esta tierra se han alejado de Dios. Entonces, esa es la atmósfera que se vive en la tierra, con todos estos malos sentimientos, porque en su mayoría la gente se alejó de Dios. Y es por eso que hay tantas cosas negativas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que luchar contra esto. Y otra vez podemos decir, bueno, qué cansado Dios, que tengo que luchar con eso. Sí, tenemos que luchar contra esto, pero es entonces, hermanos, donde tenemos que estar atentos. Cuando el ambiente del mundo nos empieza a atacar y empieza a habitar en nosotros. Porque simplemente no podemos dejar que el ambiente del mundo nos envuelva y nos saque de la presencia de Dios. Otra vez, cuando vamos de vacaciones a algún lado o vamos de visita a algún lado, qué triste es la realidad de cuando uno ya viene de regreso para la casa. Tanto es así que por lo menos nosotros decimos de vuelta a la realidad, donde ya tengo que ir a trabajar, donde tengo que levantarme temprano, donde ya vuelve otra vez la rutina. Entonces no podemos dejar que el mundo nos envuelva y nos saque de la presencia de Dios. Más bien, hermanos, podemos decir en lo físico, cuando regresamos de las vacaciones, de vuelta a la realidad, pero en lo espiritual, hermanos, nuestra realidad debe ser la presencia de Dios, no el trajín del mundo, sino que lo normal, mi realidad tiene que ser la presencia de Dios. Ahora, ese lugar especial que tanto nos gusta, lo sentimos tan especial y nos sentimos tan bien ahí, hermanos, porque alguien hace que ese ambiente sea así. Ya sea ese familiar que nos gusta visitar o en sí el ambiente, por ejemplo, del hotel o lo que sea. Alguien en algún momento se sentó y dijo, voy a hacer este lugar que se sienta de esta forma. Y bueno, ni qué decir si es un lugar de la naturaleza. Definitivamente Dios lo preparó de esa forma. Pero entonces, hermanos, Dios sabe cuál es nuestra condición y cómo nos podemos sentir aquí en la tierra cuando estamos fuera o lejos de su presencia. Y entonces, hermanos, Dios nos ha preparado a nosotros para habitar en su presencia. Y vamos a ver cómo es que Dios nos empezó o nos ha estado preparando para su presencia. Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6 al 8. Dice así, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, parte de la preparación que Dios para nosotros, nuestra preparación para habitar nosotros en su presencia, lo primero es que Jesús se rebaja y se hace humano para morir por nosotros y rescatarnos. Hermanos, cuando el pecado entra al mundo, allá en el jardín del Edén, no sé si se acuerdan, cuando estábamos allá, entra el pecado al mundo y simplemente entonces todos estos sentimientos que constantemente sentimos cuando estamos lejos de Dios, es lo que reina aquí. Jesús viene,
Bueno, en aquel entonces todavía estábamos en la presencia de Dios. El hombre peca, entra el pecado al mundo y nos separamos de la presencia de Dios. Entonces Jesús tiene que venir, se hace humano, muere por nosotros para rescatarnos, para que podamos estar aptos para una vez más habitar en la presencia de Dios. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24 dice así: pues todos han pecado, y esta versión dice, y están privados de la gloria de Dios. Pero escuche bien, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esto, hermanos, esto es lo que hace la muerte y la resurrección de Jesús. Nos rescata, nos salva, nos redime. Porque, hermanos, por nuestra propia naturaleza no podemos habitar en la presencia de Dios. Lo peor que podemos experimentar como seres humanos es estar lejos o privados de la presencia de Dios. Es lo peor que nos puede suceder. Usted puede pensar en la muerte quizás. Bueno, la muerte si no tiene salvación obviamente, pero en nuestra vida humana lo peor es estar lejos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Las personas malas, que quizás podamos decir, esa persona sí es mala. Esa persona puede ser que tenga muchas cosas, mucho dinero y todo lo que quiera y pareciera ser feliz, pero hermanos, esa persona está lejos de Dios. Y estar lejos de Dios por sí solo es un castigo. Pero hermanos, el pasaje dice que por la redención que Jesús efectuó, somos justificados. Somos justificados. Ahora, ¿de qué es que tenemos que ser justificados? Estamos justificados del pecado. Y esa justificación nos permite estar en la presencia de Dios. Hermanos, tenemos ahora permiso para estar en la presencia de Dios. Nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido agobiados, nos hemos sentido como sea que nos hayamos sentido de forma negativa. Y quizás pudiéramos decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir para dejar de sentirme así? Muchas personas pueden buscar muchas cosas en este mundo y se van a seguir sintiendo igual. Pero hermanos, nosotros, los que hemos sido justificados por la redención de Cristo, podemos acudir a la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y que el Espíritu Santo nos dé revelación en este momento de la presencia de Dios. Mi esposa y yo estuvimos viendo una serie en televisión acerca de la reina de Inglaterra y cómo se debe de comportar la gente en la presencia de la reina, en presencia de la reina. Y hay ciertas conductas y hay inclusive hasta ciertas emociones quizás cuando uno está delante de una persona tan importante. Y bueno, creo que el mejor ejemplo que podemos tener nosotros en esta vida es, por ejemplo, el ejemplo de la reina de Inglaterra, para compararlo con la presencia de Dios. Y no cualquiera, la verdad es esta, no cualquiera es admitido en la presencia de la reina. No cualquiera. Si fuera un cualquiera, sería solamente por invitación de ella. Por lo demás, es solamente gente muy importante. Y hermanos, nosotros podemos llegar a ser cualquiera, pero cuando Jesús nos justifica, ya no somos cualquiera, somos tan importantes que podemos accesar la presencia de Dios. Somos tan importantes que no necesitamos invitación de Dios, porque ya Él nos justificó. Entonces es como cuando uno estaba en el colegio
y llevaba una justificación para salir temprano. ¿Cuántos le pedían a sus papás, verdad? Hágame una justificación para salir temprano, ¿verdad? Tal vez Eduardo recibió muchas justificaciones de los papás cuando estaba dando clases y era director allá en Zapatón. ¿Y qué puede hacer uno como docente, don Eduardo? Simplemente dar el permiso, ¿verdad? No hay nada que hacer. Los papás firmaron un papel pidiendo que salga temprano. O diciendo, mi hijo hoy no puede llevar los zapatos porque se le mojaron ayer, entonces va a ir en tenis. Y el docente no puede hacer nada. Está bien, no le va a poner, no le va a bajar puntos porque llegó con tenis, porque llegó con una justificación. Simplemente hay que aceptarlo. Hermanos, de esta forma hemos sido justificados para habitar en la presencia de Dios. Porque la verdad es que no nos merecíamos estar ahí, pero Dios con su amor nos recibe, pero solo por la justificación, escuche bien, que Jesús firmó con su sangre. Hermanos, entramos con un papel a la presencia de Dios y le decimos, Padre, yo puedo estar aquí porque el Hijo firmó con su sangre, me justificó y puedo habitar aquí en la presencia de Dios. Gloria al Señor, hermanos, Él nos acepta en su presencia y no nos puede rechazar porque Jesús con su sangre firmó la justificación. Aleluya, hermanos, y esto es lo que Dios quiere para nosotros. No puede ser que sigamos viviendo más fuera, lejos de la presencia de Dios, experimentando todas aquellas sentimientos que nos hacen constantemente sentir mal por los trajines de la vida, por las malas noticias que constantemente recibimos. Y uno decir, qué mal me siento. Hermanos, no podemos darnos el lujo de decir, qué mal me siento, porque tenemos un lugar donde habitar que nos libra de todas aquellas cosas. Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Hermanos, esta mañana quiero motivarles a que habitemos siempre en la presencia de Dios. Porque, hermanos, es ahí donde lo que hemos estado sintiendo se va a quitar. Es ahí donde lo que nos molesta se va a ir. Es ahí, hermanos, donde lo que nos agobia se va a quitar. Es ahí, hermanos, donde se van a contestar muchas preguntas. Aleluya. Es ahí, hermanos, donde vamos a poder tomar un respiro. Por fin. Por fin Dios ha estado cansado de tantas cosas que suceden en este mundo. Y aquí es donde yo puedo tomar un respiro. Es ahí donde vamos a conseguir las fuerzas para continuar. Como decía, hay muchos otros lugares que parece que nos pueden dar todas estas cosas. Pero la verdad es que es un gozo pasajero. Es simplemente algo que se va a acabar. Son una imitación. Hablando de lugares bonitos, en San Carlos, en La Fortuna, hay un lugar de aguas termales sumamente precioso. Creo que puede ser que hayan otros que no he visitado, pero este es sumamente precioso. Y es muy famoso y exageradamente caro también. Obviamente cuando íbamos no estaba tan caro. Y se llama Tabacón. No sé si alguna vez has escuchado hablar de ese lugar. Pero hermanos, es lindísimo. Tiene por lo menos, no sé, como unas 6 o 7 piscinas con diferentes temperaturas porque son aguas termales. Ellos lograron tomar el agua del río que viene con agua caliente del volcán Arenal y entonces hacen diferentes piscinas con diferentes temperaturas. Hay lugares donde cae como una cascada así y le cae a uno en los hombros y bueno, es de lo mejor.
Es sumamente fino, elegante y muchas cosas. Pero el asunto, hermanos, es que al frente, cruzando la calle, hay otro lugar donde también uno puede entrar y hay aguas termales. Pero ese otro lugar de las aguas termales, cruzando la calle de Tabacón, es simplemente el río. Y uno puede meterse y disfrutar igualmente, pero es nada más el río. No hicieron piscinas, tal vez sí le hicieron algo al río para que uno pueda meterse, pero es el río nada más pasando. Y se le conoce, yo no sé si todavía, pero en aquel entonces se le conoce como el Tabacón de los pobres. Porque claro que sí, ofrece aguas termales, pero no con tantos lujos como el que está cruzando la calle. Y por eso se le conoce como el Tabacón de los pobres. Entonces se obtiene a medias lo que el otro ofrece. Entonces, hermanos, no vayamos a la presencia de los pobres, sino que estemos en la presencia de Dios, la que nuestro Padre prepara para cada uno de nosotros con amor. No podemos, hermanos, ir y andar buscando sustitutos o cosas que no son reales de la presencia de Dios. La presencia de Dios es tan real como cualquier otra cosa que podamos ver. La presencia de Dios es tan real como cualquier otra experiencia que podamos tener. La presencia de Dios está preparada para cada uno de nosotros. Quiero terminar con este famoso pasaje, Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la presencia de Dios. Esto es, hermanos, lo que obtenemos en su presencia. Quizás algunos se sepan el Salmo 23 de memoria, pero ¿cuántos realmente experimentamos esas cosas? Hermanos, el Señor Jesús nos ha justificado para habitar en la presencia de Dios. No hay por qué sentirnos mal. Claro que sí, nos vamos a sentir mal, pero podemos acudir a la presencia de Dios y descansar y recibir todo esto que el Salmo 23 nos promete. Vamos a orar y luego nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por el sacrificio que has, Señor, hecho en la cruz, por amor a nosotros, para que podamos, Señor, habitar en la presencia de Dios. Yo oro, Señor, que podamos tener entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, de lo que es habitar en tu presencia. Que podamos tener, Señor, entendimiento de lo que es, Señor, disfrutar de tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder disfrutar de la presencia de Dios, de poder, Señor, movernos de donde sea que nos encontremos, Señor, y entrar, habitar en tu presencia. Porque no es, Señor, para cualquiera, sino es por aquellos que hemos sido justificados por ti. Gracias, Señor. Gracias. Si alguno
necesita ser justificado, repita esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, esta mañana, este momento, vengo ante ti, pidiéndote perdón por mis pecados, para poder ser justificado y experimentar la presencia de Dios. Entra a mi corazón y sé mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús. Levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con santidad. Te bendigo con fuerza de voluntad para que tus ojos no sean atraídos por cosas inútiles, ni sigan a gente fatua. Por el contrario, le permitirás a Dios abrir tus ojos para que tengas la capacidad de ver las cosas maravillosas que puedes respetar y obedecer sus leyes. Entonces te darás cuenta de que sus caminos son perfectos y que la santidad verdadera se da solamente a través de la sangre que Jesucristo vertió en la cruz. Mantén tus manos limpias y tu corazón puro. Entonces recibirás las bendiciones que vienen como resultado de vivir una vida agradable a Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, y así entonces vamos a entrar al momento de la bendición. Quiero recordarles, hermanos, que de hoy en 8 ya es nuestro culto de primicias, así que traiga su ofrenda de comida, su ofrenda monetaria, porque este es el pacto que vamos a hacer con Dios, de que Dios te sembramos a ti, sembramos para que tú guardes y protejas nuestros alimentos y nuestras finanzas. Como he dicho otras veces, hermanos, quizás lo hemos experimentado otros años, pero el año pasado fue la prueba de fuego. Y qué bendición, hermanos, porque la palabra de Dios dice: pruébenme en esto. Dios mismo dice: pruébenme en esto, hablando de las finanzas. Y yo creo que las primicias es esa prueba. Dios, voy a probarte, a ver si es cierto lo que dices. Y claro que sí, el año pasado lo experimentamos y Dios fue fiel con cada uno de nosotros. Señor, esta mañana presentamos delante de ti nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Damos gracias por tu provisión. Damos gracias, Señor, porque tú provees, Señor, de diferentes formas y tú has sido fiel con nosotros, Señor, y por eso es que hoy te entregamos a ti y damos gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, yo oro multiplicación, yo oro, Señor, sobre abundancia sobre cada uno de ellos, Señor, y que constantemente vivamos milagros financieros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana. Que el Señor les bendiga y nos vemos de hoy en 8.